Bueno, como ya vio, continuamos con este estudio, esta carta a los Corintios, y lo que vamos a ver ahora hacer al apóstol Pablo, después de decirnos de que si tú haces tales cosas y no tienes amor, pues de nada te sirve, nada eres. Vamos a ver que Pablo va a describir lo que es el amor desde la perspectiva de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos, como decíamos la semana pasada, una manera de describir el amor. Tenemos un concepto acerca del amor, pero como vimos la semana pasada y como vamos a repasar ahorita rápidamente, el amor que Dios expresa, que Dios ha manifestado en la cruz del Calvario, es totalmente diferente, distinto al amor que el ser humano puede manifestar. Así es que antes de nosotros llegar ahí, a donde Pablo empieza a describir el amor de Dios desde la perspectiva de Dios, yo quiero, hermanos, que rápidamente repasemos lo que vimos la semana pasada. Si usted recuerda, la predicación la empezamos levantando una pregunta diciendo qué es lo que Pablo ha abordado hasta aquí. Y respondimos de una manera muy general, resumiendo los 12 capítulos en los siguientes encabezados. Número uno, Pablo nos ha enlistado, nos ha mostrado la problemática dentro de la iglesia de Corinto. Y número dos, Pablo nos ha mostrado también el resultado de la problemática, o sea, qué es lo que causa dentro de la iglesia el tener este tipo de problemática como la que tenía la iglesia de Corinto. Y en tercer lugar, vimos o encabezamos, por así decirlo, el tercer punto con las consecuencias de la desunión. Hablamos de que los miembros de Cristo son dañados, de que el testimonio del evangelio es afectado, y hablamos también de que Dios, perdón, emite juicio. Y un cuarto encabezado, hermanos, dijimos que sería la solución a la problemática, a la desunión, que ya sabemos que es amar de la manera que Cristo amó. Y bueno, en resumidas cuentas, esto es lo que Pablo ha tratado a través de los primeros 12 versículos de esta carta. Él ya nos presentó con lujos de detalles la serie de problemas que había dentro de la iglesia y nos dejó saber también esta problemática interna estaba desuniendo al cuerpo de Cristo. Además, nos advirtió acerca de las consecuencias y por último, como empezamos la semana pasada, él empezó a darnos la solución a la desunión dentro de la iglesia. ¿Y cuál es la solución? Bueno, ya dije, ámense los unos a los otros de la manera que Cristo los amó. Ahora, como vivimos en una época donde ya se ha distorsionado lo que es el amor de Dios hacia, hacia el ser humano, hacia los perdidos, nosotros dijimos, bueno, vamos a dejar que la Biblia nos defina qué es amar, de qué tipo de amor Pablo está hablando. Y levantamos esa pregunta, ¿de qué tipo de amor Pablo está hablando aquí? O sea, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, o sea, soy como un metal que simplemente está dando sonidos inciertos, solamente está simbrando, pero es todo lo que hago, estoy inactivo. Pero ¿de qué tipo de amor Pablo está hablando? Eso es lo que, o la pregunta que nosotros levantamos. Y entonces fuimos a varios pasajes de la Biblia y terminamos nosotros concluyendo que el tipo de amor del cual Pablo está hablando es ese tipo de amor que termina accionando sacrificialmente para el eterno beneficio espiritual de las personas. Y bueno, mencionamos el pasaje de Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera que amó Dios al mundo, ágape, Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está la acción, el acto sacrificial. Dios entregó a su Hijo, ¿para qué? Para ser castigado por nuestros pecados. Dios puso a su Hijo en lugar de nosotros. Hubo una sustitución y a Dios le dolió esto. Entonces, esto habla de que cuando Dios ama, Dios está mostrando un tipo de sacrificio con el fin de bendecir de manera espiritual. Es lo que termina diciendo Juan, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así es que pasajes como estos nos muestran que Dios entregó a su Hijo Jesucristo para beneficiarnos espiritualmente por la eternidad. Por lo tanto, cuando Pablo habla acerca de este amor, que si tú tienes mucha profecía, que si tú tienes la lengua, que si tú repartes todas tus posiciones para dar de comer a los pobres, pero si tú no tienes este tipo de amor, dice Pablo, nada eres. Citamos también Juan 15:13, donde Jesús le dice a sus discípulos antes de ir a la cruz del Calvario, justamente cuando están terminando de cenar, esa última cena, Jesús les dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Como vemos, estos pasajes nos enseñan el inmenso sufrimiento que Jesús tuvo que pagar para salvarnos de la misma ira de Dios. En pocas palabras, amar como Jesús amó se requiere de sacrificar nuestras vidas,
Y cuando digo nuestras vidas, quizás no nos vamos a entregar nuestros cuerpos como sacrificios para que nos maten, ¿verdad? De una manera literal, de una manera física, pero sí entregar nuestras vidas, es decir, vivir ya no para nosotros mismos, eso sería una entrega de nuestras vidas, para empezar a vivir para lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Qué nos ha mandado Dios a hacer? Ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. O sea que cada uno de nosotros debemos de estar haciendo esto. Y para poder hacer esto efectivamente, pues uno tiene que estar dispuesto a sacrificar sus vidas. Así es que requiere de sufrimiento, requiere de negarnos para que de esa manera nosotros podamos ser usados por Dios en beneficio de los demás. ¿Recuerdan lo que Pablo dijo en capítulo 10, versículo 31? Dice Pablo, si pues comen, beben, que eso era la problemática que existía en aquel entonces en esa iglesia, de que algunos estaban diciendo, bueno, no es malo comer esto, y otros decían, no, sí lo es, y no es malo beber. Y Pablo dice, bueno, ya sea que ustedes hagan cualquiera de estas dos cosas o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No lo hagan porque ustedes lo sienten, porque ustedes tienen conocimiento de que ese es su derecho. Porque cuando ustedes hacen eso, pues son tropiezos no solamente a los gentiles, sino también a los judíos y a la misma iglesia de Dios. Por eso es que Pablo dice en el 32, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, y otra vez para que sean salvos. Pablo se esforzaba a vivir de tal manera que su vida beneficiara a los incrédulos, a los perdidos espiritualmente. O sea, ese beneficio tenía que ver siempre con la eternidad. Y es de esa manera que Dios nos está llamando a amar a nuestros hermanos, porque recuerde, Pablo en el contexto de la iglesia, en el contexto donde hay muchos problemas dentro de la iglesia, nos está pidiendo a nosotros que amemos. O sea, primeramente a los hermanos, porque es ahí donde debe de empezar el juicio de la casa de Dios, a través o en la misma casa de Dios. Y Pablo nos está diciendo aquí, cada vez que nos dice, todo lo que yo hago, lo hago para el beneficio de los demás espiritual, para que sean salvos, lo mismo que Jesús hizo. Por lo tanto, hermanos, la semana pasada dijimos que esto de amar de esta manera tiene que ver más con elegir amar, no tanto con sentir. Escuche lo que dice 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió, otra vez, en que Dios voluntariamente eligió enviar a su Hijo unigénito al mundo. ¿Con qué propósito? Para que vivamos por Él. Es decir, para que por medio de su muerte nosotros obtuviéramos vida eterna. Y es por eso que nosotros debemos de amar de esa misma manera, porque ya Dios nos mostró el ejemplo. Y además nos dio a su Espíritu Santo para capacitarnos para amar de la misma manera que Dios amó. Como podemos ver, hermanos, este tipo de amor bíblico tiene que ver más con elegir, con determinarnos de manera voluntaria, sin que nadie nos obligue a amar. No tiene que ver tanto con sentir. El mundo puede decir, si tú no sientes ya nada por él, en los matrimonios, las parejas, pues déjalo. O sea, si el amor se terminó y ya, no puedes ir en contra de lo que tú sientes. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. O sea, el mundo basa su concepto de amor en términos de buenos sentimientos, de que si tienes afecto, todavía sientes atracción por él, pues entonces ámalo. Pero si no hay amor, deja ya de amarlo, sepárate de él. Sin embargo, la Biblia basa el amor en términos de sacrificar a nuestra propia vida por el beneficio de los demás, aun cuando los demás nos hacen mal, aun cuando los demás nos ofenden, nos agreden. Tenemos aún así, a pesar de todo eso, que amarlos. Así que amar tiene que ver con elegir. Tú decides si perdonas o no perdonas. No lo siento, yo sé, nunca lo vas a sentir. Hasta que tú ya llegues un momento a empezar a dejar que el Espíritu Santo te domine, te controle, seas lleno de él. Entonces tú lo vas a sentir ya, el amor del Espíritu Santo, pero no es algo tuyo, es algo que viene de Dios. Así que tiene que ver más con elegir que con sentir. Si usted recuerda, Jesús dio una orden expresa en Juan capítulo 13, es un pasaje que hemos citado bastante últimamente y lo vamos a volver a citar porque yo quiero que usted vea que esta es una orden directa, es un mandamiento. Y un mandamiento no está sujeto a cuestionarse, no está sujeto a discusión, no está sujeto a vamos a ver si podemos hacer una modificación. No, dice Jesús, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. Aquí Jesús no dice, solo cuando sientas bonito por esa persona, ámalo. O sea, cuando esta persona te esté haciendo bien y sientas así bien bonito, pues ámalo. No, no, aquí hay una orden directa, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es una orden, es un mandamiento que no está sujeto a discusión, que no está sujeto a ser apelado o cuestionado.
si es simplemente un mandamiento directo que no depende ni de tu ánimo ni de tu humor, depende simplemente de ser obediente y ponerlo por obra. Ahora, una vez más, esto no depende de ti, no trates de hacerlo en tus propias fuerzas porque eso es imposible. Sin embargo, recuerda que Dios ya nos proveyó el recurso necesario para poder amar de esta manera. Así que como podemos ver, es una orden directa que no está sujeta a cómo te sientes, a cómo andas de humor, no está sujeta a discusión, simplemente Dios te dice ama y tú debes de amar, perdona, tú debes de perdonar. O sea, Dios, en verdad, ¿tú quieres que yo perdone a este hombre, a esta mujer, después de todo lo que me ha hecho? O sea, si tú conocieras bien, y hasta se nos olvida que Dios es omnisciente, ¿verdad? Y conoce mejor las cosas que nosotros. Si tú conocieras bien a esta persona, no me estuvieras pidiendo que la perdone. O sea, entiéndeme Dios, a veces empezamos como a cuestionar las órdenes de Dios, ¿no? A ponerlas bajo discusión. Y no, por mucho que esta persona te haya maltratado físicamente, emocionalmente, te haya agredido, la orden expresa y directa de Dios es perdona, ama. ¿Por qué? Porque yo ya te di el ejemplo. Después de tanto pecado, tanta ofensa, yo aún así decidí perdonarte. Así que como vemos, el amor bíblico, el amor del cual Pablo está hablando aquí, no tiene que ver con sentimientos, no tiene que ver con emociones. Simplemente tiene que ver con una elección determinada de obedecer totalmente la orden de Jesús. En este caso, de amar a nuestros enemigos. O sea, ya no solamente a nuestros hermanos, que nuestros hermanos en Cristo no son nuestros enemigos, pero debido a sus imperfecciones y a mis imperfecciones, cuando chocan esas imperfecciones, pues entonces se producen ofensas, ¿verdad? Ofensas que empiezan a dejar que resentimiento empiece a aflorar en nuestros corazones. Y entonces es ahí lo difícil de poderme llevar bien con mi hermano, de poder colaborar bien con mi hermano por el beneficio de la obra de Dios. Y Dios nos está diciendo, ámense, son hermanos, son miembros del mismo cuerpo. Yo pagué por cada uno de ustedes. Todos son mis hijos, todos son parte de mí, por lo tanto, ámense. O sea que si ya es difícil, hermanos, amar a nuestros mismos hermanos, por los cuales Jesús pagó un precio por ellos, o sea, ya más difícil va a ser amar a nuestros enemigos. Pero aún así, hermanos, esto no es difícil. Así es que esto de amar tiene que ver con elegir voluntariamente que yo quiero amar, que yo quiero perdonar a todos aquellos que me ofenden. Así que tiene que ver con acciones concretas que implican la búsqueda del bienestar de otros por encima del nuestro. Este es de este tipo que Pablo está hablando. Y él empieza a decir, si yo hablase en lenguas humanas angélicas, no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecías, si pudiera yo hablar y predicar y anunciar todas las verdades de Dios y entendiese todos los misterios, toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Como vemos, estos versículos nos enseñan algo que se me pasó mencionar la semana pasada, nos enseñan que tú puedes tener la teología, la doctrina correcta. Tú puedes ser bien ortodoxo, bien correcto, hablando en lo que es la palabra de Dios. Y tú puedes tener dones. Sin embargo, si tú no tienes ese tipo de amor que Jesús mostró en la cruz del Calvario, nada eres. No sirves para nada. Para nada de aquello que tiene que ver con la eternidad. O sea, a la luz de la eternidad. Si tú no tienes ese amor, no edifica eternamente. Edifica aquí en la tierra y es todo lo que hace. Y lo único que vamos a recibir de este mundo por amar como el mundo ama es aplausos, reconocimiento de parte del mundo. Oh, mira esta persona, todo el dinero que da. Oh, mira, dice Pablo, aún si lo dieras todo, si llegaras a ese límite, a la suprema benevolencia y no tienes este tipo de amor que beneficia a las personas eternamente, nada eres. Y es por eso que yo estoy en contra de todas las misiones que se hacen y que no se enfocan en predicar el evangelio. Y si lo hacen de manera superficial. De manera que Cristo te ama, ven Él quiere entrar a tu corazón, invítalo. No, 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 no. Eso no es bíblico. La Biblia nos dice que Dios está airado con el pecador, que hay un infierno y no les hablamos de eso. Entonces, al no hablarle de eso, no, estas personas que supuestamente vienen a Jesús buscan al Jesús que le predicaron, no al bíblico. Y el Cristo que salva es el bíblico. Es el que dijo, si tú no estás dispuesto a negarte a ti mismo y a tomar tu cruz todos los días, a divorciarte de tu vida de pecado, tú no puedes ser mi discípulo. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros hacemos cosas para el beneficio de las personas, un beneficio terrenal, todo eso está bien, hermanos. Pero no puede terminar ahí. Tiene que terminar en un beneficio espiritual. Y para poderlos beneficiar a esas personas espiritualmente necesitamos el evangelio. Y si son ya cristianos necesitamos el discipulado, necesitamos la palabra de Dios. Todos los pastores
que hay en el mundo, que domingo a domingo, semana a semana están predicando la palabra de Dios y solo se concentran en las bendiciones terrenales y se olvidan de las bendiciones espirituales y no hablan de cómo debes de examinarte para ver si estás peleando contra tu carnalidad y no para ganarte la salvación, pero sí para agradar a Dios. Todas esas personas van a darle cuenta un día al Señor. Si esas personas solamente estuvieron ahí para llenar la iglesia y para hablar verdades, cosas bonitas, pero que no tienen nada que ver con la eternidad, que no te hablan de que debemos de estar velando y llorando porque un día Dios nos va a pedir cuentas. O sea, esas personas van a tener que rendir cuentas delante de Dios. Dice la Biblia que nosotros no debemos de dejar que los afanes del mundo nos atrapen. Y ya de por sí el mundo, en la época en que vivimos, es tan fácil que los afanes del mundo nos atrapen como nunca antes en la historia del mundo. Imagínense ahora no predicando todos estos pasajes. Entonces Pablo está diciendo, tú puedes predicar muy bien, tú puedes tener muchos dones, puedes servirle a la iglesia, pero si todas esas cosas que tú haces solamente terminan en lo terrenal, de nada sirve. Eso no es amor. Amor es hablarle a las personas acerca de la ira venidera de Dios, de la vida eterna también, ¿por qué no? Y para esto se requiere predicar todo el consejo de Dios. Se requiere leer la Biblia. ¿Te has dado cuenta que la Biblia es bien repetitiva? ¿Que Dios es bien repetitivo? No, pastor, no trae las mismas verdades. Fue cómo Dios estructuró su palabra. Dios constantemente está diciendo verdades generales. Miren la santidad mía, perfecta, y ahora míranse ustedes. Se van a dar cuenta que no son perfectos. Por lo tanto, necesitas a Jesús. Necesitas mi espíritu. Necesitas esforzarte más para ser más como yo. Una vez más, no para ganarte la salvación. Jesús ya la ganó por ti, pero sí para ser más como Dios. Y de esa manera, al ser tú más como Dios, tú te conviertes en un instrumento más útil, más efectivo para Dios. Porque estás viviendo en el espíritu y no en la carne. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Si es que nosotros queremos amar de la manera que Jesús amó. Jesús, y de hecho todos los apóstoles fueron maltratados, fueron muertos. ¿Por qué? Porque predicaron todo el consejo de Dios. Esto es amar. Aunque la gente no tenga el deseo de escuchar estas verdades porque nos incomodan. Sin embargo, aún así tenemos que hacerlo. Así es que para mí estos versículos me enseñan que yo puedo tener la doctrina correcta, tener dones. Sin embargo, si yo no uso las doctrinas y los dones, ¿para qué? Para el beneficio espiritual eterno de las personas, de nada me está sirviendo. O sea que se puede tener doctrina correcta, se puede tener la ortodoxia y los dones y aún así no tener amor. Wow, porque ahí Pablo está diciendo, o sea, si ustedes hablan, si yo hablara y se pone en primera persona, si yo hablara de todas estas lenguas que existen, humanas y angélicas, si no tengo amor, de nada me sirve. Si supiera toda la profecía, si entendiese los misterios por los cuales ustedes están presumiendo, no, a mí Dios me reveló esto, oh no, mira mi misterio, como yo tengo más fruto. Dice Pablo, si ustedes están a la cima, al tope, al límite de todos estos ministerios, todos estos dones, y no tienen amor, y no lo están haciendo para que el día de mañana esas personas terminen en la presencia del Señor, de nada les sirve. Y aún si repartes todo lo que tú tienes, de nada te sirve. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que examinarnos y ver, ok, tengo la teología correcta, tengo buena doctrina y me jacto de ella a veces. Sin embargo, no tengo amor. Lo que yo hago no lo estoy haciendo para el beneficio de mi hermano espiritual. Lo que yo hago no lo estoy haciendo en sí para que los que no conocen a Cristo puedan ser bendecidos a través de la salvación, a través del Espíritu Santo. Y es ahí donde nosotros tenemos que dejar que la Biblia nos examine. Dice la palabra de Dios que la Biblia es útil, es beneficiosa para qué, para corregir, ¿verdad? Para redarguir. Por lo tanto, yo espero que tú estés midiendo el tipo de amor, el nivel que tú tienes de amor, no solamente para Dios, sino para los miembros de la iglesia y para la gente perdida. Ahora, tenemos que concluir, hermanos, a la luz de estos versículos, que es mucho más fácil tener este conocimiento bíblico y estar muy activo sirviendo en la iglesia que estar amando como Jesús amó. La iglesia de Corinto, o sea, tenía mucho conocimiento bíblico y servían, muchos tenían muchos dones, sin embargo no amaban como Jesús. Ellos amaban a su manera. Y Pablo dice, esto no debe de ser así. O sea, que tu sana doctrina, que lo que tú hagas para la iglesia, para el beneficio de ella, siempre todo eso que tú hagas muestre el amor de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque la evidencia principal de la madurez en la vida cristiana, según la Biblia, esa evidencia es un amor creciente, sí para Dios, pero también para la iglesia, para los miembros que conforman la iglesia y también para los que están sin Cristo. O sea, hay personas que dicen, yo amo a Dios, oh sí, yo amo a Dios, y se llenan la boca de decir, yo amo a Dios, yo no tengo problemas con Dios. Sin embargo, yo no quiero nada que ver con la iglesia porque todos son una bola de hipócritas. Y tal vez eso sea así.
Sin embargo, si tú no amas a Dios, o mejor dicho, si tú no amas a la iglesia, pero dices que amas a Dios, Dios te dice que tú eres un mentiroso. O sea, que tú no puedes decir yo amo a Dios, que no lo ves, y decir, pero aborrezco a mi hermano, que sí lo ves. O sea, es algo contradictorio. Escucha lo que Juan dice en su primer carta, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea, eso de que ama a Dios, si Dios es amor, su naturaleza es amor, si lo tuvieras, por consiguiente, estarías amando a tu hermano y no aborreciéndolo. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto? Versículo 21. Y si nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, amen también a su hermano. O sea, si tú dices que amas a Dios, pues entonces muéstralo, amando a tu hermano. O sea, en otras palabras, Juan está diciendo que es una enorme incongruencia al decir amo al Señor Jesús con todo mi corazón, pero yo no puedo amar a este hermano porque si tú supieras lo que me ha hecho en el pasado, no, eso es imposible. De hecho, Juan va a decir más adelante que el que piensa así, el que siente así y que dice eso, que yo amo al Señor, pero no puedo ver a aquel hermano, dice Juan que lo más seguro es que no ha nacido de nuevo. Versículos antes, escucha lo que dice Juan. Yo te enseñé el versículo 20-21, pero algunos versículos antes, en el versículo 7, Juan dice lo siguiente. Él está hablando acerca precisamente del amor. Dice, amados, o sea, amados por Dios. No merecían ser amados, pero amados por Dios. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿verdad? Es nacido de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es amor. Entonces, todo aquel que ama es nacido de Dios. Y nacer de Dios significa que Dios te haya dado el Espíritu Santo. Y por eso, porque naciste de Dios y Dios te dio su Espíritu Santo, tú por eso amas. Y amas de la manera que Jesús amó. Que Jesús se la hicieron una y otra vez, le jugaban el dedo en la boca una y otra vez y aún así los amaba. Y era un amor desinteresado, o sea, simplemente Él eligió amarnos. Por lo tanto, si tú has nacido de Dios y tienes el Espíritu Santo, entonces tú vas a amar porque el fruto del Espíritu Santo empieza con esa cualidad, con ese atributo, amor. Y dice Juan, ahí, ya de manera, lo dice positiva y de manera negativa, el que no ama, no ha nacido de Dios, vamos a añadirle eso, y no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O sea, no es tanto que Dios ame, o sea, Dios ama porque su naturaleza es amor. Él ya por naturaleza, Él ama. Por lo tanto, si tú lo conoces, tú tienes que amar, porque tienes el Espíritu Santo de Dios en ti y es por eso que debes de amar. Así que lo que Juan nos está diciendo aquí es que estas personas que dicen, yo amo a Dios, pero yo no puedo con la iglesia del Señor, yo no puedo con esas personas que conforman a la iglesia. Bueno, Juan está diciendo, lo más seguro que tú no conoces a Dios. Y si tú no conoces a Dios, no has nacido de nuevo. Y si tú no has nacido de nuevo, tú no tienes el Espíritu de Dios. Por eso no puedes amar a las personas que no son de tu agrado, que te han ofendido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en ti. Si estuviera ahí, entonces el fruto del Espíritu Santo se manifestaría. Amor, empieza por ese amor. Así que Juan nos está diciendo aquí que amar a Dios lleva implícito en sí mismo el amar a otros, aun cuando ellos no merecen ser amados. Tal y como nosotros no merecíamos ser amados por Dios, pero Él nos amó primero. O sea, nosotros antes de que viniéramos a Dios, a buscarlo a Él en arrepentimiento y fe, Dios ya nos estaba amando. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. O sea, no tuve que esperar a que nosotros hiciéramos cambios. No, Él nos amó. Nos amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo, a pesar de que odiábamos su justicia, odiábamos su santidad, odiábamos su reino. ¿Por qué? Porque nosotros no cabíamos con nuestros pecados, con nuestra manera de querer vivir. Por lo tanto, si te das cuenta, Dios primero nos amó. Y es ese tipo de amor que Dios espera que demos a los demás. Así que la primera evidencia de la madurez cristiana es que tú muestras un amor creciente, sí por Dios, pero también por la iglesia y por las almas que están sin Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo está tu amor por Dios? Es muy grande. Bueno, que se manifieste o que se vea a través del amor que tú le das a los miembros de la iglesia, a los perdidos, porque es como se mide el amor que tú tienes por Dios. La pregunta es, ¿estás creciendo en ese amor? Porque es un amor en el cual vamos creciendo. No amamos de la noche a la mañana de la manera que Jesús amó. No, es algo que se cultiva. Es algo que uno está esforzándose para andar en el Espíritu y de esa manera el fruto del Espíritu Santo sea más fuerte en nuestras vidas. Escucha lo que dice Primera de Tesalonicenses 3:11, el mismo Pablo hablando acerca del amor. Dice Pablo, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a ustedes. Versículo 12, a donde quiero llegar. Y el Señor les haga crecer y abundar. ¿En qué, hermanos? En amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Te das cuenta? Uno crece en este amor.
Así que la pregunta es, ¿estás creciendo en tu amor por Dios, por la iglesia y por los perdidos? ¿O estás como los corintios, que estaban estancados, que estaban ahí, no estaban amando como Jesús? O sea, ellos estaban ahí satisfaciendo los deseos de su carne, viviendo para su propio beneficio. O sea, yo quiero que hagamos un grupito aquí y vamos a seguir a Pablo. Y ese era su deseo y hacían sus grupitos. No, pues yo quiero, tengo el deseo de estar con esa mujer y yo sé que es la madrastra de mi padre, pero no me importa, voy a llevar a cabo mis deseos carnales. Ok, de aquellos que tenían sus derechos, su libertad, tenían conocimiento de que un ídolo nada es, pero estaban comiendo esas comidas sacrificadas a los ídolos, a los cuales a los nuevos creyentes, por no tener el conocimiento, les estaba afectando. Pues a mí no me importa, yo tengo deseo de este tipo de comida porque es bien sabrosa y lo voy a hacer. La pregunta es esa, ¿estamos creciendo en ese tipo de amor o estás viviendo simplemente para darle rienda a los deseos de tu corazón? Que pueden ser deseos legítimos, sin embargo, si están dañando a alguien, si tú no estás proveyendo beneficio a la vida espiritual dentro de la iglesia y a los de afuera, está mal. Está mal, afecta al cuerpo de Cristo y afecta al avance del evangelio. Dios está estableciendo hasta el día de hoy su reino. Fue lo que Jesús nos pidió, ¿verdad? Que tu nombre sea reverenciado, que tu nombre sea santificado por cada vez más y más pecadores. Que venga tu reino, que venga tu reino a través de la exposición del evangelio. Establece tu reino, establécelo. Hasta el día de hoy eso sigue adelante y Dios espera que nosotros contribuyamos, que nosotros seamos esos instrumentos por los cuales eso pueda estar sucediendo, pueda estar avanzando el evangelio o el reino de Dios hasta que Dios decida hacerlo. O hasta donde Dios diga, hasta aquí hemos terminado ya de establecer mi reino. Así que la pregunta es esa, ¿estás creciendo en tu amor por Dios? Sí, pastor, qué bueno. ¿Cómo estás haciendo? A lo mejor estás meditando más en su palabra, estás orando más. Bueno, pregunta también si tu amor está creciendo por la iglesia, por los miembros, por los perdidos. O simplemente, como te decía, estás estancado como estaban los corintios, satisfaciendo los deseos de su carne, viendo siempre solamente por el beneficio de ellos y no de los demás. O pudieras estar como Jonás. A Jonás no le importaba la salvación de los ninivitas. ¿Usted recuerda? O sea, Jonás fue un gran profeta, ¿verdad? Recuerda que Pablo dice, si yo tuviera profecía, si yo fuera un profeta como lo fue Jonás y no tengo amor, nada soy. O sea, ahí tenemos a un Jonás. Dios lo usaba como vocero y ve, dile esto a mi pueblo, pero lo envía a una ciudad malvada, sí, que merecían la ira de Dios, sí, amén. Y Dios lo envía y le dice, ve, pero él dice, no, yo no voy a ir, no quiero ir porque yo sé que eres un Dios grande y clemente y seguro vas a terminar salvándolos. Wow, eso no es amor. Mira lo que dice Jonás, capítulo 4, versículo 1. Dice, pero Jonás se apesadumbró, o sea, se disgustó y en extremo. Y se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque Dios lo estaba enviando a Nínive. Ve y anuncia que si no se arrepienten de aquí a unos días, yo los voy a destruir. Pero dice ahí el versículo 2, y oró a Jehová y dijo ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, termina yendo Jonás a predicar el evangelio y eso porque Dios lo obliga, no porque él quería, no porque él voluntariamente llegó a predicarse el evangelio, no, Dios lo obligó. Y va él y termina esta ciudad arrepintiéndose y le dice a Dios en oración, reclamándole, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Versículo 3. Y ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Wow. Un hombre, un gran hombre de Dios, un gran profeta de Dios, que no tenía amor. No tenía el más mínimo interés de querer beneficiar espiritualmente a las personas. Y hoy en día hay muchas personas así, predicando el evangelio, predicando de todo, menos de esto. La bendición no es tanto espiritual, tenemos más carnalidad en la iglesia que nunca antes. La iglesia no es santa, no es pura. ¿Por qué? Porque se está llenándole a la iglesia de predicación que tiene que ver con la carne, con tus deseos, para que seas feliz aquí y ahora y para que quieras regresar el día o el siguiente domingo a escuchar más palabra y mantenerte aquí. A la carne no le gusta la comida espiritual, ¿sabes eso? A mi carne no le gusta. Pero gloria al Señor que me dio una nueva naturaleza. A esa nueva naturaleza le encanta, le fascina escuchar la palabra de Dios, aunque a la carne no le guste. Y aquí tenemos a un Jonás que no le importaba el beneficio espiritual de los demás. Más bien, él quería que Dios los destruyera. Ese no es el amor de Dios. El fruto del Espíritu Santo sí es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Y por lo tanto, Dios nos llama a amar de esta manera. Así es que, ¿dónde estás tú?
¿Estás estancado como los corintios? ¿Estás como Jonás? ¿O simplemente estás creciendo en amor como el apóstol Pablo? Que es a lo que Dios nos llama. Escucha lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Ya les dijo a los tesalonicenses, yo le pido a Dios que ustedes crezcan en amarse unos a otros. Y una vez más Pablo le pide aquí a esta iglesia o le pide a Dios en oración que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? O sea, tú quieres crecer en amor, primero tienes que conocer el conocimiento de Dios. Tienes que conocer cómo Dios quiere que tú ames, no a tu manera, sino cómo Dios ha establecido que amemos, como Cristo amó a la iglesia, como el apóstol Pablo amaba también a la iglesia. Y dice ahí, para que puedas aprobar lo mejor, o sea, para que puedas decidir cómo vivir la vida, de tal manera que cuando venga Cristo en su segunda venida, te encuentre irreprensible, sincero, haciendo lo que debemos de estar haciendo. ¿Qué debemos de estar haciendo? Trabajando para predicar el evangelio y hacer discípulos. Y esto implica estar nosotros trabajando para el beneficio espiritual de las personas. Y dice Pablo, yo pido en oración que crezcan en amor, que abunden más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Cómo vas a abundar más y más en ciencia y en todo conocimiento si no lees la Biblia? Porque es a través de la Biblia ya. Ya no es a través de que Dios da visiones, de que Dios viene y te alumbre el entendimiento, que Dios lo puede hacer, pero eso no es la regla general. Hoy ya tenemos la Biblia en nuestras manos. Y si queremos crecer en amor, tenemos que crecer primero en ciencia y en el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto es lo que estamos haciendo al ver todos estos versículos que nos hablan acerca de cómo amó Jesús, cómo amó el apóstol Pablo. Todos estos versículos van a llenar de conocimiento. Y de ahí empezamos a crecer en amor. O sea, aquí está el estándar. Aquí está la manera, aquí está la descripción, cómo deben de amar. Ahora sí, con la ayuda del Espíritu Santo, amen así. Y empieza por los de tu casa. ¿Estás peleado con tu cónyuge? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No, o sea, que no te gane el orgullo, el ego. Pero es que él no merece que yo le pida perdón. Tal vez no. Pero Dios no te está diciendo, si merece tu perdón o no, pues hazlo. No lo es. Perdona. Perdona, ama. Porque de esa manera tú vas a agradar a Dios y vas a beneficiar además a quien estás perdonando de igual manera. Escucha cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Así van a poder discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo. Ok, ahora sí, vamos a dejar y no vamos a ver, yo pensaba ver todas las descripciones que Pablo enumera ahí acerca del amor, pero no las vamos a ver todas a causa del tiempo. Pero ahora sí, con este invento vamos a ver lo que el apóstol Pablo o cómo el apóstol Pablo describe el amor. Sin embargo, hermanos, yo quiero empezar diciendo que Jesucristo durante toda su vida, sobre todo durante su ministerio terrenal, él mostró con absoluta perfección todas estas descripciones que Pablo nos va a dar acerca del amor de Dios. ¿Ok? Por ejemplo, mire, primera de Juan capítulo 2, 6. Porque esto es importante, porque si Jesús lo demostró, Él espera que también lo demostremos. Esa es la regla, ese es el estándar, eso es lo que nosotros perseguimos. Amar de esa manera, no de la manera que yo siento que debo de amar o que el mundo me dice que ame. Dice Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice, el que dice que permanece en Él, o sea, yo estoy en Dios. Dice, bueno, debe de andar como quien anduvo, como Jesús anduvo. Podemos ver aquí que el llamado que Dios nos hace es andar como Jesús anduvo, amar como Jesús amó. Y la cosa es que esto no es fácil. O sea, es fácil llenarnos de conocimiento y todo eso, pero no es fácil, hermano, amar de la manera que Jesús amó, andar como Él anduvo. ¿Por qué, hermanos? Porque esto va en contra de nuestras inclinaciones naturales. El que me la hace, o sea, rápidamente aflora un deseo de venganza. De yo no me voy a dejar. O sea, naturalmente, no tienen que enseñar. El bebé, velo, desde chiquito tú le quitas algo a él y si en ese momento es algo que él lo quiere con todas sus entrañas, él se va a enojar y te va a seguir hasta que te lo quite. Bueno, por naturaleza nosotros reaccionamos mal y esto es lo difícil. Sin embargo, recuerda lo que te estaba diciendo, Dios nos ha dejado desprovistos. Dios nos ha proveído a su Espíritu Santo, Romanos 5:5. Dice Pablo, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza, Pablo? La esperanza de que un día vamos a estar en la presencia del Señor, todos aquellos que decidimos negarnos a nosotros mismos y perdimos nuestra vida, esta esperanza no nos va a avergonzar. Déjenme les digo por qué. Porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ok, si tú naciste de nuevo, después de que te arrepentiste genuinamente y Dios vio ese arrepentimiento genuino y Dios te salvó y te dio el Espíritu Santo, si tú eres esa persona donde mora el Espíritu de Dios, tú tienes la capacidad de amar como Jesús amó.
por el simple hecho de que el Espíritu de Dios, quien capacitó al mismo Jesús para amar, está en nosotros. Por lo tanto, nadie tiene excusa. Pero es que yo intento, pastor. Entonces a lo mejor no tienes al Espíritu Santo, como ya nos dijo Juan. Eso pudiera ser una posibilidad. La Biblia nos llama a examinarnos. Han habido tantos testimonios de tantas personas. Una de ellas fue la esposa de Paul Washer. Paul Washer se casa, o sea, después de que estaba demostrando ser un siervo consagrado al Señor, que dejó toda su carrera de ser un abogado en leyes y dejó todo lo que su padre le ofrecía, el Padre terrenal, y se fue a predicar el Evangelio. Después de eso, él busca una mujer piadosa, como todo hombre piadoso busca, ¿verdad? Una mujer piadosa, cristiana. Bueno, pues resulta que años después, esa mujer se dio cuenta que era una religiosa y Dios la salvó. Después de estar predicando el evangelio completo y verdadero, ella se dio cuenta que no era salva, que había estado en la iglesia de manera religiosa. Y muchos son los testimonios como ella. Por lo tanto, si tú no tienes ese amor, eres incapaz, lo más seguro que es eso. Hay solamente dos opciones. O tienes al Espíritu Santo o no lo tienes. Y esto significa, o tienes la capacidad de amar como Jesús amó, o simplemente no la tienes. Pero aquí nosotros estamos asumiendo que todos nosotros los cristianos que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios te dice, tú tienes la capacidad de amar de esta manera. Yo voy a describir a través del apóstol Pablo, es como si nos estuviera diciendo Dios a través de su Espíritu, qué es lo que significa amar. O sea, yo voy a describir lo que es el amor. Y tú tienes la capacidad de amar porque yo te di ya al Espíritu Santo. Versículo 4, el amor es sufrido. Y ahí nos vamos a quedar. El amor es sufrido. ¿Qué significa? Es esta palabra maracotomeo, no sé si se pronuncia así, pero significa aguantar pacientemente. Y no se trata de aguantar una circunstancia difícil, sino se trata de ser capaz de soportar con paciencia las injusticias y los males que uno recibe sin guardar resentimiento de los demás. O sea, aguantar pacientemente las injurias, las ofensas, los maltratos. De tal manera que tú estás aguantando y tú no estás guardando resentimiento alguno. Tú no estás guardando rencor. El amor es sufrido. El amor de Dios es sufrido. Aguanta. Y Jesús, o sea, a la perfección, mostró esta descripción del amor. ¿Cuántas injurias él no soportó? ¿Cuánto maltrato por los judíos, por los romanos? Simplemente cuando él fue arrestado, lo golpearon. Cuando fue interrogado por los principales judíos, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, todos ellos golpearon a Jesús. Lo mismo que los romanos o los soldados romanos. Escucha lo que dice 1 de Pedro 2:1. Pues para esto fuisteis llamados. Escucha, cristiano, si tú eres cristiano, Dios te dice, para esto fuiste llamado. No para vivir la buena vida y no querer sufrir por la causa de Jesús. No, o sea, no hay, hermanos, gloria si no hay cruz. Jesús, para recibir la gloria del Padre, tuvo que pasar por la cruz. Lo mismo nosotros, tenemos que cargar una cruz todos los días. Eso requiere negarnos a nosotros mismos. Y Pablo está diciendo ahí, para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por ustedes, dejándonos ejemplos para que sigan sus pisadas. Tenemos que andar como él anduvo. Tú dices que tú estás en Cristo y que tienes el Espíritu Santo, muéstralo, andando como él anduvo, el cual no hizo pecado. O sea, nosotros sí, y padecemos con justa razón. De hecho, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Pero ¿desde cuándo ya Dios nos hubiera consumido por tanto pecado y maldad que en el pasado hemos cometido? Sin embargo, Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, y aún así padeció. ¿Y qué pasaba cuando él padecía? Cuando le maldecía, no respondía con maldición. Y nosotros apenas nos dicen algo y rápido ya queremos reaccionar, ¿verdad? Bueno, Jesús nunca, a pesar de tanta maldición, tanta injuria, tanta ofensa que le hicieron, él nunca devolvía maldición por maldición. Más bien padecía. Eso es, el amor es sufrido. El amor es esta palabra griega, macorotomeo, sufrido, aguanta las ofensas. Y cuando padecía, dice ahí Pedro, no amenazaba, pero le voy a orar a Dios, hijo del diablo. No, le vamos a orar para que lo salve, para que tenga misericordia, no para que le dé su merecido. Entonces, si tú haces eso, eres un Jonás. Un Jonás que no quiere la salvación de los perdidos, no se lo merecen. Y tú y yo sí no lo merecíamos. Recuerda tu pasado antes de venir a Cristo, recuerda tus pecados. Y aún así Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Y es la misma misericordia que debemos de tener por aquellos que nos ofenden, por aquellos que nos maltratan. No hay que defendernos, no, de verdad. Eso no es bíblico. El amor es sufrido, lo aguanta, lo soporta. Dice ahí que cuando padecemos, no amenacemos, pero soy hijo de Dios y vas a ver lo que Dios te va a hacer. Hijo del diablo, no, más bien encomendemos la causa al que juzga justamente. Así que Jesús sufrió, es amor. El amor es sufrido, el amor aguanta. Por amor a los perdidos, eso fue lo que hizo Jesús. No merecíamos ser salvos, pero aún así Jesús aguantó.
¿Qué aguantó? Injurias, golpes, escupidas, escarnios. Mateo 26, Jesús está ante el concilio de los principales judíos y el versículo 67 dice lo siguiente. Dice, entonces le escupieron en el rostro. Wow, Jesús, le escupieron. O sea, no hay nada más despectivo que te ofenda más que te escupan en la cara, ¿verdad? Yo me imagino yo escupiendo rápidamente, nos vamos a los trancazos, ¿verdad? Bueno, Jesús le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos. Otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Estaban jugando con él. Y Jesús, como un cordero, ¿verdad? Manso, humilde, dejó que lo trasquilaran, que lo golpearan por amor. Eso es, el amor es sufrido, así. Jesús lo aguantó, lo soportó todo por amor. Marcos 15, Jesús antes de ser sentenciado a muerte, él fue brutalmente agredido físicamente y emocionalmente. Versículo 16 de Marcos 15. Yo te voy a proyectar el 19, pero te leo el 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es en el pretorio, y convocaron a toda la compañía. O sea, toda una bola de crueles soldados romanos los convocaron y le vistieron de púrpura como se vestían los reyes, burlándose de él, poniéndole una corona tejida de espinas, y comenzaron luego a saludarle, sálvese rey de los judíos, haciéndole reverencia en son de burla. Y dice el versículo 19, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron. O sea que al ponerle ese traje como de rey, ese púrpura, habla de que estaba desnudo Jesús. Y todo lo demás que le hicieron, mira, son cosas terribles. Y aún así Jesús, ¿cómo reaccionó? Ante tanto maltrato, ante tanta agresión, lo hizo con longanimidad. Lo hizo, como dice ahí, el amor es sufrido. Es merakatobeo, o sea, aguanta. El amor debe de ser así. Tiene misericordia. Versículos más adelante, ahí en ese mismo capítulo de Marcos, escucha lo que Jesús le pidió a su padre. Padre, perdónalos. Que lo acaban de escupir. Lo acaban de golpear, lo acaban de abofetear. ¿De verdad a ti alguien te ha hecho eso? Y no has llegado a ese grado, ¿verdad? De maltrato, de agresión. Y aún así no quieres perdonar. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo vamos a crecer en amor? Dice Pablo, en conocimiento. O sea, vean cómo Jesús sufrió. Cómo Jesús mostró su amor. Y a través de ese conocimiento que te va a dictar cómo tú debes de sufrir, entonces tú vas a crecer en amor. Tienes que saber primeramente el conocimiento, para que después, a través de la ayuda del Espíritu Santo, tú puedas crecer así. Mira, ahora que salimos de vacaciones, tú sabes que cuando dos pecadorcitos, aunque sean redimidos, tengan el Espíritu Santo y se estén esforzando día a día a pelear contra la carne, cuando hay cosas tensas, cuando hay situaciones difíciles donde no está pasando lo que tú querías que pasara, de repente uno reacciona en la carne, ¿verdad? Imagínate, yo con esto, con estas verdades en mi vida, con las verdades que vimos la semana pasada y de repente que da vuelta aquí, que no es aquí, que síguele ya. Dios me está mostrando, mira, ¿te das cuenta cómo sí puedes? ¿Cómo vas a reaccionar? Tranquilo, está bien, dale por su lado. Que tu ego se baje, que lo que tú quieres hacer se tranquilice. Amar es una elección. Y esto pasa en los matrimonios, en las familias. Pero Dios nos está diciendo, amen de la manera que Cristo amó. Jesús lo soportó todo. Lo golpearon, lo escupieron, lo maltrataron. Sin embargo, aún ahí lo vemos, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Sabían o no sabían lo que estaban haciendo? Y dice ahí, repartieron entre sí sus vestidos. Todavía se estaban burlando de él y perdónalos. Y dice el versículo 35, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, otro salvó, sálvese a sí mismo, no que eres el Cristo. Y los soldados también los escarnecían. ¿Y qué, hermanos? ¿Qué hizo Jesús? Aún así oró por ellos. ¿Te das cuenta? Esa es de la manera que debemos de amar. Este tipo de amor sufrido, o sea, este tipo de amor es dejado, o sea, no tomo venganza, no me voy a defender. Si para el mundo va a decir, este es un signo de debilidad, tonto, no te dejes. O sea, pelea, exige tus derechos y defiéndete. No dejes que te pisoteen. Sin embargo, para Dios, esto es algo digno de alabanza. O sea, Dios te aplaude. Qué bueno que estás reaccionando así, como Cristo reaccionó. ¿Qué pasó después de que Cristo mostró ese tipo de amor? Que lo sufrió y que lo dio todo. Dice la Biblia que después de que Jesús se humilló y fue obediente hasta a la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo.
y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando tú y yo actuamos así, el mundo se va a reír de ti. Te va a decir que eres un tonto, eres un menso, no te dejes. Pero Dios te va a aplaudir. Dios te va a glorificar. Dios te va a exaltar. Primera de Pedro, escucha lo que dice. Capítulo 2. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, el amor de Dios es completamente diferente al amor del mundo. O sea, el amor de Dios lo da todo por el bienestar de las personas que no merecen ser amadas. Y es esa manera que Pablo está diciendo, sí, ustedes deben de amar. O sea, ustedes, iglesia de Corinto, respondan de esa manera a cómo se están ustedes comportando. O sea, alguien te ofende, pero mira cómo está reaccionando. Alguien te la hizo, mira el resentimiento que hay. Y hoy en día, muchas personas que dicen que son cristianas no están dispuestas a soportar el agravio de otros, ni siquiera ser compasivo con otros. Pero Pablo nos dice una vez más en Efesios 4:1 lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación que fueron llamados. Dice ahí, con toda humildad, mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu. Así es que la primera descripción de este amor es que es un amor que todo lo sufre, todo lo soporta. De la misma manera que Jesús soportó todo lo que tuvo que soportar para salvarnos. Segunda descripción y más rápido, el amor es benigno. El amor es benigno. O sea, el amor no solo hace todo aquello que beneficia a las personas, sino que también este amor se pone a trabajar por ello. O sea, si tú vas a la palabra griega, vas a ver que esto tiene que ver con ser útil, con trabajar para hacer un beneficio. Bueno, el amor no solamente es sufrido, sino también es benigno, o sea, es benevolente. Y él trabaja para el beneficio de los demás sin esperar ningún tipo de retribución. Gálatas 6, versículo 9, Pablo ahí nos dice, no se cansen de hacer el bien, que a su tiempo, si no desmayan, van a cegar. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. O sea, en otras palabras, esta descripción del amor implica abandonar todas esas actitudes que a veces afloran en nuestros corazones. ¿Cómo qué tipo de actitudes? Bueno, a veces el egoísmo, a veces los celos, a veces ser maliciosos. Todo eso dice Pablo, que no estén ustedes. O sea, sean benignos con los demás. Sean capaces de permitir que todo lo que Dios les ha dado, ustedes lo puedan poner en el servicio de los demás. O sea, si quieres dar una despensa, adelante. Si quieres tú visitar, dar tu tiempo, adelante. Haz esto porque el amor es benigno. Siente benevolencia, compasión por los demás. Tercera descripción, el amor no tiene envidia. Wow. O sea, el amor nunca está celoso con lo que otros tienen. Y ese amor nunca compite, nunca ah, rivaliza. O sea, nunca está contendiendo por ser mejor que los demás. No. O sea, la envidia dice, yo quiero lo que aquella persona tiene. Quiero una buena familia, quiero un buen auto, una buena casa, un buen trabajo. Y cuando otras personas están avanzando en esto que ella quiere, muchas veces esta persona por envidia decía, ¿cómo desearía que lo perdiera todo? Porque no se lo merece. Bueno, el amor nunca tiene envidia. O sea, más bien cuando esta persona que tiene este amor que Jesús mostró en la cruz del Calvario, ve que alguien progresa, él se alegra. Aunque él no tenga ese éxito que está obteniendo esa persona, él se goza. ¿Por qué? Porque Dios está bendiciendo a esta persona. Y no se pone ahí a competir, a ver quién tiene más, no. Es un amor que en vez de envidiar lo que tienen los demás, este amor se alegra por las bendiciones, los éxitos de los demás. Cuarta descripción, el amor no es jactancioso. Wow. O sea, el amor no se, este tipo de amor no hace que la persona se crea más de lo que no es, no se siente superior, no se jacta de tener lo que tiene, de ser lo que es. No, este es un amor que está bien situado, que sabe que lo que es gracias a la gracia de Dios. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios en mí no ha fallado. Esto era como se miraba el apóstol Pablo. Recuerda, Romanos, que nadie tenga un concepto de sí mismo que el que deben de tener. ¿Qué? Que nadie es mejor, nadie es superior que los demás. Todos somos iguales delante de Dios. Así es que el amor no es jactancioso. Sin embargo, en esta iglesia en Corinto vemos que habían muchas personas que presumían de sus dones. Eran dones vistosos que todos querían, y entonces ellos se vanagloriaban. Yo tengo este don, yo tengo todo este conocimiento. Y bueno, la jactancia, aunque no lo estamos diciendo, hermanos, de manera
literal, de manera directa. La jactancia, cuando nosotros tenemos esta mala actitud, nosotros estamos diciendo, somos superiores a ti. Soy superior a ti, soy mejor que tú. Y eso no es cierto. Escucha lo que dice Filipenses 2:5. Dice Pablo, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es que yo veo aquí a un Jesús que era el mismo Dios, o sea, Dios encarnado en este humano, en esta persona de Jesús, y él, siendo lo que era, no se exaltó a él mismo. No vino a presumir de él lo que él era. Nunca habló bien de él mismo. O sea, a pesar de que él tenía todos los mismos atributos que Dios tenía. Pero Jesús, siempre apuntó a quién? A Dios, a mi Padre, y mi Padre, y mi Padre, y mi Padre. Todo lo que yo hago es porque veo a mi Padre hacer. Nunca se dio la gloria a sí mismo. Nunca se envaneció. Nunca se quiso creer más de lo que no era, aunque sí era. Por lo tanto, si Jesús siendo lo que sí era, no hizo eso, ¿quiénes somos nosotros para creer que nos podemos captar de algo que simplemente ni siquiera tenemos esa posición de superioridad? No. Por lo tanto, Pablo ahí nos está diciendo, hermanos, que el amor no es jactancioso. Ese amor que Jesús mostró en la cruz del Calvario nos dice que nunca, a pesar de que era quien era, él nunca se jactó de sí mismo. Siempre se jactaba de Dios. Es por eso que Pablo, como vimos en el capítulo 4, Pablo les pregunta a los de Corinto, porque ¿quién te distingue? O sea, ¿qué te hace diferente a los demás miembros de la iglesia? ¿Tu donecillo? ¿El que cantas bien, porque ministras bien? ¿Qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice Pablo, no tienes nada, la fe, no, ni esa, ni siquiera es tuya, gracias a que se te predicó el evangelio. La fe viene por el oír el evangelio, viene de Dios. Entonces, ¿qué te distingue? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, porque eso es a lo que tú debes de concluir, no, todo lo recibí de Dios, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué presumes como si tú lo que tienes lo conseguiste por ti mismo? Dios te lo dio, por lo tanto, no hay aquí lugar para la jactancia. No lo hay. Jesús mismo, siendo lo que era, ya dije, nunca él tomó una posición de jactancia, mucho menos nosotros. Por lo tanto, todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Y esto viene y modera. Esto viene y te ajusta. Si de repente te quieres creer algo, porque yo soy el pastor, ¿dónde está mi estacionamiento? ¿Por qué no me sirvieron a mí primero? No, 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 no. Si hay algo que los siervos que predican la palabra de Dios, los siervos que tienen puestos visibles y grandes deben de hacer y deben demostrar, es que sirven más que la iglesia. Si no, pregúntele al resto de los discípulos. Cuando Jesús empieza a hacer el milagro de multiplicar los peces y los panes, ¿a quién puso a trabajar? A los apóstoles. No llegamos ni apóstoles nosotros, si no queremos trabajar de verdad. Los pastores hoy en día que siempre están viendo, déjenme, y que no, es que como siervo del Señor merece tener una buena casa, merece tener los carros lujosos, un estacionamiento exclusivo, la mejor atención. Es una mentira. Los apóstoles bíblicos sirvieron. ¿Por qué? Porque Jesús les dio ejemplo. Dije, yo no vine a este mundo a que me sirvieran, yo vine a servir. Y si ya Jesús, que es el Altísimo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sirvió, ¿quiénes somos nosotros para no servir? Por lo tanto, cuando el amor de Dios viene a tu vida y tienes todo ese conocimiento, ese amor te hace crecer en amor, te hace crecer más al carácter de Jesús. Y dice Pablo, no hay jactancia, no hay lugar, mejor dicho, para la jactancia. Quinta descripción, el amor no se envanece. Esta descripción está muy conectada con la que acabamos de ver. El amor no se envanece. Una vez más, el amor no hace que se sienta los demás superiores a los demás. Viene a mi mente, cuando estaba escribiendo esto, la porción de Lucas 18:11. Escucha lo que dice ahí. Quise buscar una versión más moderna, más actual, para que podamos entender lo que está ahí. Dice ahí, puesto de pie el fariseo oraba así. O sea, Jesús está hablando de dos personas que vinieron al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo y otro era un publicano. Y el fariseo, pues, puesto de pie, oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Jactancioso y se está envaneciendo. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Wow. ¿Cómo cree que vio Dios esta oración? Dice Dios que aquel publicado que decía, oh, se propició a mí, pecador, ni siquiera se sentía digno de levantar su cara por lo que él reconocía que él era un pecador. Y dice Jesús que quien salió justificado fue esa persona, que se ve como Dios lo ve, como alguien que necesita la misericordia de Dios. Y este fariseo estaba nombrando todo lo que hacía. Sin embargo,
esa persona no fue justificada. Ahí había jactancia, había un corazón que se envanecía, que se creía mejor a los demás. Quizás eres mejor que los demás, pero eso tú no lo tienes que estar diciendo. Deja a Dios que lo diga por ti, que los demás lo digan por ti y que eso te haga sentir mal. Porque al final, dice Apocalipsis, cuando lleguemos allá, él vio una visión donde los ancianos, donde los cristianos dejaban sus coronas, las lanzaban a Jesús. O sea, sí, me esforcé por ser cristiano y por estar en santidad, pero tú eres el digno, Jesús. Si tú no hubieras muerto por mí, no hubiera obtenido yo la justificación. Si no hubiera tenido la justificación, Dios nunca hubiera derramado su Espíritu Santo sobre mi corazón. Y si yo no hubiera nunca tenido el Espíritu Santo en mi corazón, nunca hubiera manifestado el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Las coronas se rinden a Jesús. Entre tú más dejes que la verdad de Dios te humille, te sitúe donde debes de estar, tú más gloria y aplausos y alabanzas de Dios vas a recibir. Porque al final de cuentas tú te mides con la santidad de Dios, no con la santidad de los demás. Y pregúntale a Isaías, pregúntale a Juan, cuando vieron la santidad de Dios cayeron como muertos. No, yo le voy a preguntar a Dios, no, tú no, ¿de qué Dios estás hablando? ¿Del Dios que nada más te describen tus versiculitos? No, el Dios verdadero se revela a través de toda la Biblia. Y a la hora de querer pensar en Dios tienes que tener toda la revelación bíblica. Y a mí me lleva a esas visiones que tuvieron, no un destello de la presencia de Dios, ni siquiera la presencia literal de Dios era un destello de la presencia del Señor. Imagínate, es como querer ir delante del sol y ponértele a tú por tú, de verdad. Si ya cuando te elevas a 30,000 pies de altura, ya te sientes como que eres nada, como que puedes morir. Imagínate acercarte al sol y quererle, qué sé yo, preguntarle cosas, cuestionarlo. No, mucho menos Dios. Dios creó esa cosa. Dios es infinitamente más grande que el sol. Y por lo tanto, nosotros tenemos, a la hora de querer comportarnos, como queremos comportarnos delante de Dios, tenemos que hacerlo a la luz de la palabra de Dios. Y Pablo nos dice ahí en Filipenses, no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien háganlo con qué, con humildad. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú lo haces con humildad, tú estás reflejando la gloria de Jesús. Por lo tanto, esta sexta, ya para ir avanzando más rápido, esta sexta descripción dice, no hace nada indebido este tipo de amor. El amor que viene del Espíritu Santo no hace nada indebido. O sea, nunca actúa contra las normas aceptadas de lo que es correcto y propio dentro y fuera de la iglesia. Es decir, el amor siempre se conduce decentemente. Y va al par, o sea, la conducta va al par de lo que uno profesa. Por eso dice Pablo, el amor no hace nada indebido. Séptima descripción, no busca lo suyo. Wow, no busca lo suyo, sino busca el bienestar de los demás. Pero ¿y quién se va a ocupar de mí? Dios se ocupa de ti. Dice la Biblia que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia y las demás cosas que vendrán. No es tú vas a ir por ellas, vendrán por añadidura. Van a venir. Entonces no te preocupes, busca el bien de los demás y verás que Dios se va a encargar de ti automáticamente. Así que en este tipo de amor no hay egoísmo, no está buscando solamente lo suyo, sino está buscando el bien de los demás. Pablo, ¿recuerdan? Dijo él, todo me es lícito hacer, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque pues su propio bien, sino el bien del otro. Filipenses 2:3. Dice Pablo ahí, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Te das cuenta? Si hay algo que hace el amor de Jesús, es ver a los demás, sea quien sea, superiores a él mismo, sea quien sea. Wow, que Dios nos ayude, ¿verdad? A mostrar este tipo de amor. Y dice ahí el versículo 4, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tú recuerdas, dijimos que el apóstol Pablo, según Hechos, él pasó aproximadamente 1 año y medio sirviendo a esta iglesia de Corinto. Y sin embargo, leímos que Pablo rehusó aceptar ofrendas económicas. O sea, él ya dijo, el obrero es digno de su salario, pero aún así yo no quise nada de eso porque hay unos que me estaban criticando y para no ser estorbo, para no estorbarle el evangelio, yo no acepté nada de eso. O sea, Pablo aquí nos está mostrando con un ejemplo, miren cómo yo busqué el bien de los demás, hice a un lado mi propio bien y sin duda alguna que Dios le proveyó. En ese momento él tuvo que hacer eso. No necesariamente tenemos que hacer eso nosotros para mostrar que estamos amando la manera del apóstol Pablo, pero si Dios lo pide, tenemos que hacerlo. Este es el tipo de amor que demuestra que es un amor genuino y que además es un amor que viene y se convierte en un antídoto contra cualquier clase de egoísmo. Y Pablo, una vez más, nos dice, el ejemplo máximo, el modelo máximo de nuestro Señor Jesucristo. Escucha lo que él le dice a los Corintios en su segunda carta, capítulo 8, versículo 9. Dice Pablo,
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Por amor. Él decidió despojarse de toda su riqueza, toda su divinidad. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros, en la pobreza en la que Jesús vivió en este mundo y que nos llevó a la cruz del Calvario, nosotros fuéramos enriquecidos. Dice Pablo en Efesios que hemos sido enriquecidos, bendecidos con toda bendición espiritual. Y tú, si tú dices, estás pensando que el mar de cristal, las calles de oro y no sé qué, ya cálmate, ya nos dio lo más valioso que Dios tiene, a su Hijo y a su Espíritu Santo. ¿Qué más valioso que eso puede haber? No hay nada, ¿verdad? Y dice Pablo que Jesús lo hizo. ¿Cómo? Despojándose a sí mismo, haciéndose pobre. Es de la misma manera que Dios espera que nosotros amemos a los demás. Octava descripción: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Ok, no se irrita, no se enoja injustamente, porque hay una clase de enojo, de irritación, que es justo y que es necesario. Por ejemplo, cuando Jesús llegó al templo y ¿qué habían hecho del templo de Dios? Que debía ser casa de oración, y que el celo de Jesús empezó a consumirlo y que empezó a sacar a todos. Dice que se hizo un chicote y empezó a chicotear a todos los animales que había ahí y volcó las mesas donde estaban ahí los cambistas, todo eso. Jesús no tuvo un arranque de ira. No, eso fue un enojo santo. La misma Biblia nos llama enojados, pero no pequéis, ¿verdad? O sea, a veces hay que mostrar un cierto enojo sin perder el control. Bueno, pero aquí, cuando habla Pablo de que el amor no se irrita, o sea, está hablando de que a pesar de lo que le están haciendo, no se enoja, nunca guarda rencor. No está diciendo, tengo aquí ya un libro de contabilidad donde estoy registrando cada una de las ofensas. No, si aquí las tengo bien anotaditas, no se me pasa. O a veces uno las mantienen aquí, ¿verdad? Los que tienen buena memoria. Yo no la tengo y gracias a Dios a veces uno le dice a Dios, ¿por qué no me das una mejor memoria? Y después uno cae en cuenta de decir, no, es mejor que no tengas memoria porque así se te olvidan todas las cosas que te hacen y no pasa nada y eres bien perdonado y bien fácil se te hace perdonar. ¿Y te acuerdas cuando yo te hice esto? De repente me dice, ¿cuándo fue eso? Ni me acuerdo, y mejor que no me acuerde, porque de esa manera no soy tentado. Pero dice ahí Pablo que ese amor no se irrita. O sea, este tipo de amor, hermano, no guarda rencor, no se enoja por cualquier cosa, no explota. No explota en la casa, no explota con los hijos, la esposa, el trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que explotaste? Y está bien, no hay problema que lo hagas, pero ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Tú crees que eso es sano y saludable, que eso está bien? Eso no está bien. Te vas a quedar ahí a gusto, que acá todos los demás a mí se enojan. No, crece en el amor. Crece, empieza a pedirle a Dios que te ayude, empieza tú a ser intencional y no te irrites por cualquier cosa. Hay personas, aún cristianas, que son cabezas de cerillo, ¿verdad? Cualquier cosa los enciende. Tranquilo, pero no, que estabas cantando, que estás lleno de la presencia del Señor, saliste de la iglesia y ya te vas peleando por cosas insignificantes. Y Pablo dice ahí, este tipo de amor no se irrita, no se enfada por cualquier cosa, no pierde el control. ¿Te das cuenta? O sea que el amor verdadero nos impide llegar a límites inapropiados de ira. ¿Y por qué a veces nos airamos, hermanos? Porque pensamos que tenemos derecho, porque pensamos que, mejor dicho, que nuestros derechos están siendo violados, porque no nos están dando por nuestro lado, qué sé yo. Yo creo que muchos de nuestros enojos surge de un amor, hermano, no por los demás. Un amor porque las cosas quieres que salgan como tú quieres que salgan. O sea, tú tienes un amor más a la perfección y cuando no sucede como yo quiero que sucedan las cosas, yo exploto. No, hermano. La Biblia nos llama a tener paciencia, a saber que todos en ocasiones metemos la pata y que todos somos imperfectos y que aunque estamos luchando por ser como Dios, de repente vamos a terminar andando en la carne y cuando tú andas en la carne te vuelves un imperfecto. Y es por eso que la Biblia dice, no provean para la carne. Quiere decir que el cristiano puede proveer para la carne. Y la Biblia dice, no provean, maten la carne, luchen contra esos deseos, porque de otra manera vas a empezar a ser una persona que se irrita fácilmente, que se enoja fácilmente. Una persona que empieza a hacer muchas cosas indebidas, que empieza a buscar lo suyo, que empieza a guardar rencor. Es ahí el problema de alimentar la carne y de no alimentar la nueva naturaleza del Espíritu Santo. Así es que Pablo dice, no se irriten. Mira, yo te voy a dar, hermanos, la novena descripción y yo creo que ya nos vamos a quedar en esta y vamos a dar ya esta enseñanza por terminado. Escucha lo que dice esta novena descripción. No guarda rencor. Wow, no guarda rencor. O sea, como decía hace un momento, no está ahí apuntando cada cosa que tú le haces a esta persona. No. Esta persona más bien perdona fácilmente. Si tú quieres ser una persona miserable e infeliz, yo te voy a decir qué tienes que hacer. ¿Cuántos quieren ser infelices? Y hay gente que lo es y está peleando con eso, pero muestra por fuera una cara como de felicidad, pero por dentro sus huesos están consumiendo. La miseria, la infidelidad se lo está comiendo.
Bueno, si tú quieres una persona infeliz y miserable, lleva un registro de las ofensas que los demás te hacen. Acuérdate de ellas. Manténlas en la noche. Esta persona me hizo eso y no se me olvida. Mantente haciendo eso. Guarda rencor. Acuérdate. Vas a ver cómo tú vas a ser un infeliz, un miserable. Que a pesar de que tienes el amor de Dios, porque tú quieres guardar rencor, porque es posible que un cristiano guarde rencor. Por eso Pablo está diciendo eso. Ya no guarden rencor ustedes, corintios. Perdónense, ámense. Busquen la unidad. O sea, mantén vivo los recuerdos de las cosas malas que los demás han hecho contra ti. Es una muy buena fórmula para mantenerte infeliz. Ahora, si tú quieres hacer todo lo contrario, quieres ser una persona que es feliz, perdona. Perdona. No lleves ese libro de todas las ofensas que te han hecho. No. Tienes que ser como Jesús. Mira lo que dice Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Dijo David después de que Dios lo perdonó, ¿verdad? Después de todo lo que él hizo. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado. ¿Recuerdas? Adulteró, mandó matar al esposo de la mujer con la que adulteró, a pesar de que era un soldado íntegro, leal. Y Dios le dice, no te preocupes, Dios ha perdonado tu pecado. Bueno, dice Miqueas, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Como la maldad que cometió David. Y olvida el pecado. Algo que nosotros no hacemos, ¿verdad? Qué fácil, hermanos, es olvidar que Dios nos ha perdonado mucho. Y qué difícil, hermanos, es mantener esta verdad en nuestras vidas. O sea, Dios nos perdona todo, ¿verdad? Pero a la hora de que alguien nos la hace, se nos olvida esto. Y Dios nos está diciendo aquí, hey, yo olvido el pecado. No retuve para siempre mi enojo. Me deleité en darles misericordia. Y dice el 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras ofensas, y las echará en lo profundo del mar. Es ahí donde tú debes de echar todas esas ofensas que te han causado los demás. Sepultarlas, echarlas en el fondo del mar. No regreses a ellas. Es más, aunque quieras regresar a ellas, no vas a poder. Van a estar en lo profundo del mar, que no vas a poder llegar ni ahí. Tú tienes que hacer lo mismo que Dios hace por tus iniquidades, por tus pecados. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones. Por amor de mí mismo, no porque te lo merezcas, no porque ya te estás portando bien. No, por amor a mí mismo, porque sí quiero yo. Y lo que dice ahí, y no me acordaré de tus pecados. Hay personas que todavía se acuerdan de las ofensas que le hicieron cuando tenían 5 años, 6 años, ya casi están a punto de morirse. No, eso te hace infeliz. Mejor haz lo que Dios te dice que hagas. Perdona como Él perdona, no te acuerdes de sus pecados. Cuando Dios nos perdonó, hermanos, cuando Dios, mejor dicho, decidió enviar a Jesús en nuestro lugar, Él conocía cada uno de nuestros pecados que íbamos a cometer en toda la vida. Y aún así, Él dio a su Hijo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dios no llevó ahí el registro de todos nuestros pecados. No, más bien los llevó, pero para después ser borrados. Dice que Él puso el acta que nos era contrario en la cruz del Calvario, ¿verdad? La clavó ahí, siendo ya saldada, justificado eres. ¿Por qué? Porque Jesús pagó ese precio. Bueno, de la misma manera amen ustedes, dice Jesús. Un mandamiento nuevo les doy. No está sujeto a discusión. A ver qué te parece aquello, lo otro. No. Un mandamiento nuevo les doy. Es una orden directa. Amen como yo les amé. Porque el amor, dice Pablo ahí, que es sufrido, es benigno, ¿verdad? No es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor. Por lo tanto, nosotros tampoco debe de guardar rencor. Y finalmente yo termino con esto. Dice Pablo, Colosenses 3:12, yo le leo el 12, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo? Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Para qué? Para que se soporten unos a otros y se perdonen unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo lo perdonó, así también hacerlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse del amor que Jesús mostró en la cruz del Calvario, que es el vínculo perfecto. Y entonces, y solo entonces, la paz de Dios gobernará en sus corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Vamos a orar. Padre,